Hola a todos, bienvenidos al seminario web de la Fundación para Tumores Cerebrales Pediátricos. Nuestro programa comenzará en aproximadamente un minuto. Sé que hay personas que están entrando, pero vamos a comenzar nuestro programa. Hola, bienvenidos al seminario web de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos y la Coalición contra el Cáncer Infantil, Medicaid, bajo presión, apoyo a las familias a través del cambio de políticas. Mi nombre es Mike Henry y soy el director de defensa de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos. Gracias por acompañarnos hoy en este importante tema. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunas pautas. Su micrófono está silenciado y su vídeo está desactivado, pero pueden formular preguntas durante y después de la introducción. Por favor, escriban sus preguntas en la función de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la ventana de Zoom. No podremos responder a todas las preguntas, pero intentaremos responder a tantas como sea posible. Misha. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Soy Misha Mehta, soy científica de formación, madre dedicada a mi querido tumor cerebral, Angel Neve, y una apasionada defensora de los pacientes. Aporto a mi trabajo más de 15 años de experiencia en biofarmacia, investigación clínica y defensa de enfermedades raras, que se basa profundamente tanto en mi experiencia profesional como en mi experiencia personal. También soy cofundador de Nive Colte y la valiente Fundación Ronald, y formo parte de la junta directiva de la Coalición contra el Cáncer Infantil, donde dirijo la serie de seminarios web y actividades educativas. Hoy, en colaboración con la Fundación Brilliantic Brain Tumor, tenemos el honor de presentar este seminario web tan oportuno sobre Medicare y los cambios pendientes que afectarán a los niños con cáncer. En KC2 siempre comenzamos reafirmando nuestros valores fundamentales: poner a los niños y las familias en primer lugar, respetar a todas las organizaciones y personas de nuestra comunidad, esforzarnos por la eficiencia y la inclusión, ampliar nuestro impacto a través de la colaboración y mantenernos orientados a la acción y flexibles. Estos principios no son solo palabras, son la base de todo lo que hacemos. Con esto, nos complace dar la bienvenida a los ponentes del seminario web de hoy. La doctora Sharon Castilino es profesora del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, certificada por la Junta en Hematología y Oncología Pediátrica. La doctora Castilino es directora del programa de leucemia y linfoma del Centro de Cáncer y Trastornos Sanguíneos AFLEC del Children's Healthcare de Atlanta. Es miembro del programa de investigación para la prevención y el control del cáncer del WINSHIP, Instituto Oncológico de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia. Nuestra siguiente ponente es la señora Ashley Timmins, madre de Ofi, un niño que actualmente padece un tumor cerebral. Los Timmins se benefician de Medicare como seguro secundario y hablaremos sobre su experiencia con el programa. Y la última ponente es la señora Mariela Cris, asesora senior de salud del Comité de Finanzas del Senado. Antes de trabajar en el Senado de los Estados Unidos, Mariela fue asesora en el Centro de Servicios de Medicaid y Medicaid, directora de Defensa Federal en la Academia Americana de Pediatría y directora ejecutiva en Easy Care, un programa de acceso a la atención médica de $100 millones que garantiza servicios de bajo costo y gratuitos ofrecidos por NYC Health and Hospitals a los neoyorquinos que no reúnen los requisitos para obtener un seguro médico o no pueden pagarlo. Gracias. Sí, hoy tenemos un programa estupendo y me gustaría comenzar presentando a la doctora Sharon Castellino, quien compartirá la perspectiva de los pacientes clínicos sobre Medicaid y la importancia del programa para los pacientes a los que atienden. Doctor Castellino. Hola, gracias. Vas a compartir mis diapositivas. Alex los está levantando ahora mismo. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí y reflexionar desde la perspectiva de un médico. Y diré que parte de mi comprensión de la política actual de Medicaid y de la incertidumbre sobre lo que pueden suponer los posibles cambios se basa en gran medida en la información que me ha proporcionado uno de mis colegas investigadores en el ámbito de los servicios sanitarios, Dr. Hugier. Su nombre aparecerá en algunas de estas diapositivas. Lo que quiero decir es que abordamos el apoyo a las familias a través de un cambio de política. Es que
La mayoría de los médicos no siempre conocen a la perfección la política de Medicaid, pero confían mucho en sus equipos, incluidos los trabajadores sociales y los gestores de casos. Y es posible que usted lo haya experimentado en la mayoría de sus centros. Siguiente diapositiva. Solo queríamos revisar la relevancia de que el momento de la contratación del seguro y la continuidad de la cobertura influyen en los resultados a lo largo del espectro de la atención médica de los pacientes pediátricos con cáncer. Y eso comienza con la prevención, la detección, el diagnóstico y posteriormente el tratamiento, con quimioterapia, radioterapia o cirugía, y luego al periodo de supervivencia, que en realidad dura toda la vida después del tratamiento y la supervivencia para los pacientes con cáncer infantil. Siguiente diapositiva y pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando pensamos en este contexto, creo que debemos reconsiderar nuestra forma de enfocar los seguros para niños. Medicaid, como muchos de ustedes saben, es el programa de seguros más grande para personas con bajos ingresos y discapacitadas en los Estados Unidos. Y aunque el sistema de salud aparentemente financia a aproximadamente 80 millones de personas, la aseguradora más grande es, lo siento, Medicaid es la aseguradora más grande para jóvenes, cubriendo a unos 37 millones de niños al año en este momento. En el momento del diagnóstico de cáncer, entre el 40% y el 55% de los niños cuentan con Medicaid. Se trata de estimaciones de centros de todo Estados Unidos, por lo que esa cifra puede variar ligeramente. En la actualidad, Medicaid es un programa destinado a niños de familias con bajos ingresos, niños y sus padres, pero estos pueden ser considerados por separado y eso es algo que volveremos a destacar y recordar. También garantiza la cobertura a las personas con discapacidades, entre las que se incluyen los niños con cáncer en determinadas fases de su tratamiento. A continuación, las mujeres embarazadas y aquellas que cumplen los requisitos de la Ley de Asistencia Asequible en los estados que han ampliado Medicaid. Siguiente diapositiva. Entonces, como se puede ver en este mapa, la mayoría de los estados del país han adoptado la ampliación de Medicaid en los últimos años. Y en esos estados, en general, cubren a los pacientes adultos que viven en familias que se encuentran en el 138% del nivel federal de pobreza, que puede ver definido en la esquina izquierda de esta diapositiva. En los estados que no han ampliado la cobertura, Medicaid cubre a los padres y los criterios varían mucho de un estado a otro. Se puede observar que muchos de esos estados se concentran en el sureste de los Estados Unidos y, por lo general, no cubren a los adultos sin hijos. Además, existen algunos programas de exención que varían según los estados y es posible que algunos de ustedes estén familiarizados con los programas Katie Beckett, que son opciones para niños menores de 19 años con discapacidades significativas o necesidades médicas complejas. Y en estos casos, la elegibilidad para un periodo de enfermedad aguda puede ser independiente de los ingresos familiares. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, el momento y la continuidad de la cobertura de Medicaid son importantes. Muchos pacientes que anteriormente no tenían seguro no reciben la cobertura de Medicaid hasta el momento del diagnóstico de cáncer o después, y esto no es infrecuente. Por lo tanto, la cifra que les mostré anteriormente no tiene en cuenta a los pacientes que acuden sin ningún tipo de seguro y que pueden obtener Medicaid justo en el momento del diagnóstico. Estos retrasos para las familias en ocasiones o esta falta de cobertura inicial pueden retrasar el acceso a los servicios de atención primaria y preventiva. En algunos casos, se han perdido oportunidades para detectar enfermedades de forma precoz.
Además, también disponemos de datos que muestran que los pacientes que no tenían cobertura previa pueden acudir en una fase más avanzada o con una gravedad elevada de la enfermedad debido a las lagunas en el seguro. El otro mensaje, creo que hoy en día, en estos tiempos de incertidumbre, es que la continuidad del seguro médico es muy importante, no solo durante el tratamiento, sino también para el seguimiento de la enfermedad una vez finalizado este y para controlar e intervenir ante los efectos tardíos que puedan surgir del tratamiento. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué deben saber las familias en este momento? Y este será mi último punto por hoy. La magnitud y el impacto actuales de los cambios son inciertos para todos nosotros. Sin duda, a partir de las preguntas que recibimos antes del seminario web, percibimos el temor que esta incertidumbre genera en las familias. Y como proveedores y profesionales de la salud, solo podemos esperar y anticipar, porque no sabemos cuál será el impacto. Sabemos que lo sentimos, no sabemos cuál será la magnitud, sabemos que el impacto será grande para nuestros pacientes y para nuestros sistemas de salud, teniendo en cuenta lo que se observó en cuanto al número de pacientes con Medicaid en el momento del diagnóstico de cáncer. Los cambios en la política de cobertura y los documentos y requisitos que serán necesarios para obtener y mantener Medicaid variarán según el estado. Por lo tanto, si usted es una familia que tiene que mudarse a otro estado, recuerde esto. Pero también tenga en cuenta que si habla con otras familias en línea a través de chats, etcétera, que sé que son un beneficio para los padres de niños con cáncer, es posible que algo que se aplica en un estado no se aplique en el suyo. Podemos continuar con los equipos médicos que dependen en gran medida de nuestros trabajadores sociales, quienes prevén continuar con su labor de orientación en los procesos de solicitud de diversos programas de asistencia financiera, además de Medicaid, incluyendo los nuevos requisitos que éste pueda establecer. Esto incluye orientación para completar los formularios. Para ustedes como padres, esto significa, o para personas que defienden sus derechos, para ayudarles a reunir la documentación necesaria que sus trabajadores sociales y equipos necesitarán para tramitar su solicitud de Medicaid. Será más importante que nunca cumplir con los plazos y estar al tanto de los avisos que pueda enviarle Medicaid para garantizar que su solicitud se procese a tiempo. Y lo que es más importante, para aquellos que tienen adolescentes y adultos jóvenes que están pasando por una experiencia con el cáncer, es importante mantenerse al día sobre los cambios que afectan a su hijo una vez que cumple los 18 años o cuando termina el tratamiento y entra en la etapa de supervivencia. Siguiente diapositiva. Así que voy a dejarlo aquí y solo destacar que parte del trabajo en el que se basa mi presentación ha sido patrocinado por otras organizaciones financiadoras. Pero lo que quiero decir es que reconocemos que es un momento de incertidumbre y que ningún centro oncológico infantil va a suspender el tratamiento ni rechazar a un niño con diagnóstico de cáncer. Todos los centros oncológicos del país tienen diferentes capacidades para absorber los costes. En este momento, esas incertidumbres se ciernen sobre nosotros, los proveedores, al igual que sobre ustedes, los padres. Así que voy a dejarlo aquí y cederé la palabra al siguiente ponente. Estaremos encantados de responder a sus preguntas al final. Muchas gracias, Sharon. Ha sido muy útil y muy informativo. A continuación, nos acompañará Ashley Timmins. Como ha mencionado Misha, Ashley es la madre de Ofi, pero también tiene experiencia como profesional médica, ya que es enfermera titulada en ejercicio. Así que Ashley podrá compartir sus experiencias con el sistema Medicaid y cómo su familia ha utilizado Medicaid como seguro secundario. Ashley. Hola a todos, soy Ashley Timmins. Mi marido, Jay, y yo somos padres de dos niñas preciosas, que ahora tienen 3 y 8 años. Agradezco mucho la oportunidad de compartir hoy nuestra historia y nuestra experiencia con Medicaid. Nuestra lucha contra el cáncer cerebral infantil comenzó en agosto.
31 de 2023. Y tras varios meses de preocupación por el equilibrio de nuestra hija de 18 meses, varias visitas al médico y una derivación al otorrinolaringólogo, finalmente acabamos en el servicio de urgencias del hospital universitario, donde las pruebas de imagen revelaron una gran masa en la fosa posterior del cerebro de nuestra hija Ofi. Nuestra hija se llama Ofelia y la llamamos Ofi, así que durante las siguientes 24 horas nuestro mundo se puso patas arriba. Le hicieron una operación de urgencia para extirparle el tumor y estabilizar la hidrocefalia o el líquido que tenía en el cerebro. Esperamos los resultados de la anatomía patológica, pero sabíamos que tendríamos que buscar una segunda opinión para intentar extirpar el tumor restante. Así que, tras barajar varias opciones, Ofi fue aceptado como paciente en St. Jude y nos mudamos con nuestra familia a 11 horas de distancia para continuar con la siguiente etapa de su viaje. Durante ese tiempo, los resultados de la patología revelaron un tumor cerebral maligno llamado apendicitis anaplásica. Y, por suerte, el 28 de septiembre de 2023, un neurocirujano increíble se logró una resección total bruta del tumor restante. Por lo tanto, antes de esto, estábamos preparados para afrontar algunos retos tras la cirugía, dada la extensión del tumor. Y tras varias extubaciones fallidas, Ofi acabó con una traqueotomía y una sonda de alimentación debido a sus dificultades para tragar tras la cirugía. Tuvo un postoperatorio difícil y necesitó más de 100 días de hospitalización. Y finalmente comenzamos la radioterapia con protones durante los meses siguientes. Después de completar la radioterapia, regresamos a casa en enero de 2024 y pasamos una semana en nuestro hospital local en Carolina del Norte, donde nos pusimos en contacto con una gran cantidad de especialistas y comenzamos el proceso para inscribirnos en Medicaid con la esperanza de obtener servicios de enfermería privada. Durante esos meses en St. Jude, estuvimos parte del tiempo en tratamiento ambulatorio. Mi esposo y yo estábamos aprendiendo a cuidar a Opi. No recibimos ninguna ayuda de enfermería durante todo ese proceso. Los meses siguientes estuvieron llenos de llamadas y correos electrónicos, largas esperas, callejones sin salida, cabos sueltos y todo tipo de cosas. Y así, incluso siendo enfermera especializada, me sentí completamente abrumada en muchas ocasiones y a veces sola al intentar navegar por un sistema que nunca habíamos utilizado antes. Así que me pasaba horas al teléfono. Por suerte, tuvimos la suerte de contar con recursos como mis padres, que pudieron ayudarnos con Obi, y familiares y amigos que vinieron a echarnos una mano durante ese tiempo. Teníamos una pediatra increíble que hizo todo lo posible por ayudarnos en todo lo que pudo. Me puso en contacto con otros padres de niños con enfermedades complejas que habían pasado por lo mismo. Así que siempre hemos tenido un seguro comercial y nos vimos empujados a este mundo de Medicaid mientras intentábamos cuidar de nuestro hijo pequeño con problemas médicos complejos. Hacer frente al trauma de los últimos meses y, además, mantener cierta normalidad para nuestro hijo de 8 años y la economía familiar. Pasamos unos meses muy duros sin asistencia sanitaria, tuve que dejar de trabajar. Mi marido y yo nos turnábamos para hacer turnos nocturnos durante ese tiempo, ya que necesitaba oxígeno continuo y monitorización constante mientras dormía. Recurrimos a amigos y familiares para que nos acompañaran a sus citas, ya que era necesario succionar con frecuencia su traqueotomía, por lo que no podíamos conducir nosotros mismos con ella para acudir a sus múltiples citas. Finalmente, en la primavera de 2024, probablemente unos 3 meses después, Ofi fue aprobada para Medicaid y pudimos contratar una agencia de enfermería que nos proporcionó servicios de enfermería privada desde entonces, que sigue recibiendo hoy en día. Establecimos una relación estupenda con nuestras increíbles enfermeras. Nos ayudaron a cuidar de Ofi día tras día. Esto me permitió volver al trabajo. Nos dio tiempo para centrarnos en satisfacer las necesidades de nuestra hija de 8 años y, en general, mejoró su calidad de vida en nuestro hogar. Podemos descansar un poco, hacer pruebas. Durante el año siguiente, Ofi sufrió un deterioro físico bastante grave, debido a una necrosis por radiación en el tronco cerebral y en otras zonas del cerebro. Hemos completado los tratamientos con Avastin y ella está mejorando poco a poco, pero de forma constante, y las exploraciones siguen sin mostrar signos de la enfermedad desde que salimos del hospital. Creo firmemente
Medicaid nos ha proporcionado las herramientas necesarias para cuidar de ella de manera eficaz y, en última instancia, evitar que vuelva a tener emisiones recurrentes. Por eso estamos muy agradecidos por los servicios de Medicaid. Creo que cuando la gente ve a una familia como la nuestra, quizá no sepa que dependemos en gran medida de Medicaid. Y eso nos permite continuar con las carreras que nos apasionan, seguir contribuyendo a la sociedad y hacer todo lo posible por criar a nuestra familia en las difíciles circunstancias que hemos atravesado. Como profesional de la salud y madre de un niño con problemas médicos complejos, como superviviente de cáncer cerebral, me preocupa mucho la capacidad de las familias que no tienen los conocimientos o los recursos necesarios para poder cumplir con los cambios que se avecinan en Medicaid. Nos preocupa lo que esto puede significar para nuestra familia, al igual que a muchas otras familias como la nuestra. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de compartir la historia de OFI. Estoy muy agradecida a la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos y a todas las personas que están tratando de arrojar luz sobre este tema hoy a través de este seminario web. Y sin duda espero con interés lo que podamos aprender sobre cómo ser proactivos y estar preparados para gestionar los cambios que se avecinan en Medicaid y que afectarán enormemente a familias como la nuestra. Gracias. Muchas gracias, Ashley. Creo que lo que acaba de decir realmente subraya por qué esto es tan importante, porque en el centro de todo esto están las familias de los pacientes y estoy seguro de que muchos de los asistentes de hoy son familias de pacientes que buscan respuestas sobre cómo les afectarán estos nuevos cambios. Y eso nos lleva perfectamente al siguiente ponente. Mariel Kress es miembro del personal del Senado de los Estados Unidos. Es asesora de salud y en puestos anteriores ha trabajado en la defensa de un mejor acceso a la atención sanitaria. Mariel, ¿podrías intervenir y explicar a nuestros asistentes lo que acaba de aprobarse, qué cambios podrían producirse y cómo podrían afectar a nuestra comunidad? Muchas gracias, Mike. Gracias por invitarme y gracias a todos los ponentes y a las familias que han dedicado su tiempo a estar aquí hoy. Este tema es importante para mí, tanto a nivel profesional como personal. Mi mejor amiga Rachel está aquí junto con su maravilloso hijo Ollie, que padece ATRT. Así que hago esto por él y por todos vosotros. Reconozco que es un momento increíblemente aterrador y que hay mucha incertidumbre y quiero darles a las personas un poco más de información para ayudarles a navegar por todos los cambios realmente complejos que se avecinan. Y este proyecto de ley es extremadamente complejo. Son más de 1000 páginas de texto que cambian el sistema sanitario de una manera realmente fundamental. Y los cambios no se limitan a Medicaid. También afectan a las personas que obtienen su seguro médico a través de los mercados de la ACA. Por lo tanto, hay muchos cambios en esa forma de cobertura y seguro, así como efectos secundarios en todo el sistema sanitario, porque, como comentaré más adelante, estos cambios suponen una gran pérdida de fondos federales para el sistema, lo que se traduce en recortes para los hospitales y otros proveedores. No poder llegar a fin de mes y pagar las facturas y por lo tanto aumentar el costo de la atención médica para todos en todo el sistema de salud, independientemente de si se tiene Medicaid o no. Por lo tanto, este proyecto de ley tiene un impacto profundo y de gran alcance en todo el sistema sanitario. El proyecto de ley aprobado a principios de este mes recorta $1 billón del sistema sanitario. Y una parte enorme de ese recorte proviene del programa Medicaid. Así que se recortarán alrededor de $900 mil millones del programa Medicaid durante los próximos 10 años. Y muchos de los cambios no son inmediatos. Hay algunos cambios que son inmediatos, pero muchos de ellos tardarán un par de años en llegar. Por lo tanto, es posible que las familias no vean los efectos de inmediato sobre algunos de estos cambios en Medicaid, pero sin duda empezaremos a verlos en los próximos años.
ya que los estados realmente tendrán que tomar decisiones muy difíciles para equilibrar sus presupuestos y abordar lo que prevén para los próximos años. Voy a hablar un poco sobre algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley y estaré encantado de entrar en más detalles durante la sesión de preguntas y respuestas. Una de las medidas más importantes incluidas en el proyecto de ley son los cambios financieros que se van a introducir en el sistema sanitario, que tendrán un gran impacto en la forma en que se presta la asistencia sanitaria en todo el país. Como mencionó el doctor Castellino, Medicaid es una asociación entre el gobierno federal y los estados, y estos últimos deben aportar una parte de los fondos que no provienen del gobierno federal. Una de las políticas restringe la capacidad de los estados para recaudar e imponer impuestos a los proveedores, lo que les ayuda a financiar sus programas de Medicaid y da lugar a una reducción considerable de los fondos federales que reciben los estados. Además, el proyecto de ley limita la capacidad de los estados para proporcionar lo que se denomina pagos dirigidos por el Estado. Se trata de pagos adicionales a hospitales, residencias de ancianos y otros proveedores que permiten a estas entidades prestar asistencia en muchas zonas rurales. Estos pagos dirigidos por el Estado permiten a los hospitales mantener sus puertas abiertas. Sabemos que hay muchos hospitales en todo el país que están limitando sus servicios. Por lo tanto, es posible que el tratamiento contra el cáncer desaparezca en determinadas zonas rurales. Sabemos que los servicios de parto y obstetricia están desapareciendo en muchas zonas. Y esta limitación de los pagos a los proveedores de atención médica también tendrá un impacto considerable, especialmente en las zonas rurales. El siguiente grupo de cambios en el proyecto de ley son lo que nos gusta llamar políticas burocráticas. Así que estas son, como ha dicho el doctor Castellino, políticas que imponen trámites adicionales y obstáculos que las familias tienen que superar. Y no creo que el statu quo sea aceptable. Ya es bastante difícil inscribirse, obtener y mantener la inscripción en un seguro médico y en particular en Medicaid. Y lamentablemente este proyecto de ley lo hará aún más difícil. Así pues, una de las políticas que se incluye en este conjunto de políticas burocráticas es la que afecta a un determinado grupo de beneficiarios de Medicaid y fiduciarios, es decir, la población objeto de la ampliación, que en general son adultos, pero hay muchas personas con discapacidades que entran en la población en expansión. En lugar de recertificar su elegibilidad para Medicaid cada año, ahora tendrán que recertificarla cada 6 meses. Y sabemos que crear más obstáculos y trámites burocráticos para las personas significa que éstas pierden innecesariamente su seguro, se dan de baja y no reciben la atención que necesitan y tienen que volver a pasar por todos esos trámites para volver a inscribirse. Y sabemos que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que han perdido Medicaid hasta que acuden al consultorio de un médico o reciben una factura de un proveedor de servicios que no ha sido cubierta por Medicaid. Otra política realmente importante que se incluyó en este proyecto de ley es lo que nos gusta llamar requisitos de información sobre el trabajo, que básicamente obligan a las personas a demostrar que están trabajando, cuidando a alguien, yendo a la escuela o realizando todas las actividades que las personas hacen a diario. Sabemos que la gran mayoría de las personas que tienen Medicaid trabajan a tiempo completo o parcial, son cuidadores, están estudiando o se enfrentan a otras circunstancias que les impiden trabajar debido a una enfermedad crónica. Y esta política les obliga a demostrarlo y a presentar documentación que lo acredite. Y de nuevo, esto es para la población afectada por la ampliación, pero sabemos que hay todo tipo de personas que cumplen los requisitos para acceder a Medicaid a través de la ampliación. Y también sabemos que
si una persona como un padre que forma parte de la población en expansión pierde su cobertura, es mucho más probable que un niño de esa familia también la pierda porque que no se le está recordando a ese padre que renueve su propia cobertura y que puede olvidarse de renovar la de su hijo. Así que en realidad solo supone más barreras burocráticas y sabemos por los datos que esto no genera más personas en la población activa. Francamente, es todo lo contrario. Poner barreras e impedir que las personas mantengan su seguro médico les impide trabajar. Ashley ha explicado muy bien cómo Medicaid permite a las personas reincorporarse al mercado laboral y obtener los servicios que necesitan para hacerlo. El proyecto de ley también deroga muchas normas poco claras y muchas de las políticas incluidas en esas normas también facilitaban la obtención y el mantenimiento del seguro médico a través de Medicaid. Y por eso muchas de esas normas también se están derogando ahora. Así que para las personas que cumplen los requisitos tanto para Medicaid como para Medicare, la administración anterior promulgó una norma que básicamente permite un código para facilitar el proceso de inscripción de los beneficiarios de Medicaid para que se les paguen las primas de Medicare. Y esas políticas han sido derogadas a través de el proyecto de ley de reconciliación. Otro conjunto de políticas incluidas en este proyecto de ley son las que me gusta considerar relacionadas con el acceso y el acceso a la atención médica. Una de ellas es la imposición de costos adicionales que deberán pagar los individuos de su bolsillo. Y nuevamente, esto es para la población que obtuvo la elegibilidad a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la población de la expansión. Pero creo que también habrá repercusiones en todo el sistema sanitario. Y se trata de cantidades de reparto de costes de hasta $35, que como todos saben con el tiempo suponen una suma considerable. Otra cuestión relacionada con el acceso es la exclusión de Planned Parenthood del programa Medicaid. Sabemos que Planned Parenthood presta todo tipo de servicios y que en algunos casos puede ser el único proveedor de servicios en la zona donde vive una persona. Y prevemos que varias clínicas cerrarán debido a esta política. El proyecto de ley también restringe la elegibilidad para Medicaid de ciertas poblaciones inmigrantes, incluidos los asilados y los refugiados. Por lo tanto, habrá menos personas que reciban Medicaid debido a su estatus migratorio, aunque se encuentren legalmente en este país. Y por último, otra política que me gustaría destacar es la cobertura retroactiva. Así, cuando las personas tienen facturas médicas antes de inscribirse en el programa Medicaid. Medicaid solía pagar esas facturas médicas hasta 3 meses antes de la inscripción en el programa y ahora ese plazo se está reduciendo. Por lo tanto, se trata realmente de un traslado de los costes a los estados y posteriormente a las familias y los individuos. Y ese es, en pocas palabras, el tema central del proyecto de ley. En cuanto al impacto, y el doctor Castellino ha hablado un poco sobre esto, creo que todos estamos tratando de averiguar las proyecciones y el análisis de lo que sucederá. Y contamos con esa información a un alto nivel. Es posible que algunas personas estén familiarizadas con la organización KFF, que realiza una gran labor de recopilación de datos e investigación y que dispone de datos sobre el impacto en los 50 estados en función de la reducción de los fondos federales por estado. Sin embargo, eso no nos dice nada sobre los impactos específicos reales que se producirán en los próximos 10 años como consecuencia de este proyecto de ley. Y eso es porque sabemos que habrá cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Si se destinaran a los estados desde el gobierno federal.
pero los estados tienen que tomar ciertas decisiones para poder cubrir esos déficits presupuestarios. Y realmente solo tienen unas pocas opciones a su alcance para hacerlo. Las tres más comunes en el contexto de Medicaid son, en primer lugar, recurrir a menudo a la reducción de las tarifas a los proveedores. Sabemos que el programa Medicaid paga generalmente menos que Medicare o los seguros comerciales y los déficits presupuestarios de los estados obligan a estos a reducir aún más esos reembolsos, lo que hace que los proveedores sean menos propensos a participar en el programa Medicaid. Otra opción que tienen los estados es reducir los tipos de servicios disponibles para las personas. Y así, la historia nos dice que cuando los estados tienen déficits presupuestarios, optan por eliminar algunos servicios opcionales. Por lo tanto, hay servicios que los estados deben proporcionar por ley federal y hay otros que son opcionales. Los servicios domiciliarios y comunitarios que utilizan muchas de las familias que participan en esta llamada son en realidad servicios opcionales y pueden tener límites y listas de espera. Estoy segura de que muchos de los aquí presentes están muy familiarizados con esto y pueden reducir el número de horas, por ejemplo, que reciben las familias o reducir el número de plazas en esos programas de exención. Y eso es algo que hemos visto en el pasado cuando los estados se enfrentan a déficits presupuestarios. Y luego también tienen la posibilidad de reducir los requisitos de elegibilidad. Por lo tanto, pueden decidir no continuar con un programa concreto para un grupo específico de personas o reducir el nivel de ingresos exigido para poder optar al programa si es superior al exigido por el gobierno federal. Así pues, los estados no tienen muchas opciones y todas ellas tienen un impacto realmente crítico en las personas que reciben servicios a través del programa. Y aún no sabemos cuáles serán esas opciones, pero algo en lo que estoy trabajando junto con mis colegas es realmente hacer un seguimiento de eso e intentar comprender y cuantificar cuáles son esas opciones y ver qué están haciendo los legisladores estatales para tomarlas. Esto me lleva al último punto, que es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y supongo, y también lo siento así, que este es un momento de verdadera incertidumbre y desesperanza, dado que cuánto es probable que cambie el sistema sanitario. Pero creo que hay un par de cosas que la gente puede hacer. Comunicar realmente lo que Medicaid significa para ellos e intentar influir y abogar por algunos de esos cambios a nivel estatal para que no afecten a los servicios de los que dependen las personas que participan en esta llamada. Por lo tanto, creo que lo más importante es ponerse en contacto con los legisladores estatales, los senadores estatales y los congresistas estatales, ya que son ellos quienes asisten a las sesiones legislativas y toman las decisiones sobre cómo se gasta el dinero del Estado. Por lo tanto, es fundamental establecer esas relaciones si aún no las tiene, y también con los funcionarios de salud estatales. Por lo tanto, debe ponerse en contacto con la oficina del director de Medicaid, la oficina del secretario de salud a nivel del gobernador, y explicarles la importancia que tiene para usted Medicaid, los servicios de exención y los demás servicios a los que tiene acceso. Y luego estamos a punto de entrar en receso aquí en el Capitolio, así que todos los miembros del Congreso se van a casa durante todo el mes de agosto y están en casa durante todo el año en diferentes momentos. Y creo que es realmente importante que la gente acuda a las asambleas públicas del Congreso, que solicite reuniones con sus miembros del Congreso, ya sea en el distrito en el que viven o en Washington, D.C. Tenemos que decirles a los miembros del Congreso
lo que significará el proyecto de ley para las familias. Necesitan oírlo de nosotros y deben rendir cuentas por los votos que emitieron para aprobar este proyecto de ley. Y por último, en todo esto, todas las demás llamadas a la acción que he mencionado se sustentan en lo último que voy a decir, que es simplemente que cuenten su historia. Y Ashley hizo un trabajo increíblemente hermoso al hacerlo e ilustrar lo que esto significa para las familias de todo el país y al encontrar oportunidades para la defensa de sus derechos. Acabo de llegar de una conferencia de prensa en la que varias familias contaron sus historias y hicieron que sus hijos fueran vistos y escuchados, y esa es la herramienta de defensa más poderosa que tenemos. Así que les agradezco mucho a todos por estar aquí y estoy encantado de ayudarles y responder cualquier pregunta. Genial. Muchas gracias, Mariel. Ahora le voy a pasar la palabra a Nisha, que va a presentar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Sí, gracias a todos nuestros excepcionales ponentes. Si no les importa a todos los ponentes, por favor enciendan sus cámaras porque habrá varias preguntas que me gustaría que todos ustedes respondieran como mejor les parezca. Hemos recibido más de 75 preguntas diferentes en nuestro registro. Intentaremos responder a todas las que podamos, pero por favor sigan enviando sus preguntas en directo en las sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con algunas de las que ya se han incluido en la sesión en directo. La primera es si la recertificación se realiza cada 6 meses para los adultos con hijos también tendrían que recertificarse cada 6 meses. Mariel, ¿quieres responder a esta pregunta? Claro, eso no es lo que debería ocurrir. Por lo tanto, solo debería ser el adulto el que reúna los requisitos para Medicaid por pertenecer al grupo de ampliación. Y obviamente los requisitos son muy complicados y mucha gente ni siquiera sabe cuáles son. Grupo al que pertenecen. La mayoría de la gente no lo sabe. Algunas personas ni siquiera saben que tienen Medicaid porque hay diferentes nombres en cada estado. Hay diferentes nombres para las exenciones en cada estado y mucha gente está inscrita en planes de salud que parecen cualquier otro tipo de seguro médico, así que eso no es lo que debería pasar. No se debería volver a evaluar a los niños cada 6 meses, pero creo que todos ustedes son realmente increíbles y están muy atentos y tendrán que seguir así porque creo que esto fue apurado. Un proceso a puerta cerrada que no fue un proceso realmente reflexivo sobre la situación sobre el terreno y lo que vive la gente. Los estados van a tener que implementar estas políticas con mucha rapidez y creo que van a cometer errores. La gente debe estar muy atenta si ve que eso ocurre. Sin darse cuenta, los niños están experimentando estos cambios cuando no deberían. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son exactamente los beneficiarios de la ampliación? ¿Varía según el estado? Sí, históricamente, antes de que se aprobara la Ley de Asistencia Asequible en 2010 y entrara en vigor la ampliación en 2014, el programa Medicaid se centraba realmente en proporcionar cobertura a grupos de personas en función de quiénes eran. Así que eran niños, tanto con ingresos por debajo de un determinado nivel, como personas que reunían los requisitos para acogerse a estos programas de exención, personas con discapacidad que percibían la SSI, padres con ingresos muy, muy bajos y las personas mayores de 65 años. Básicamente, lo que hizo la ACA fue crear un umbral de ingresos para los adultos, independientemente de si tenían hijos o no. Por lo tanto, si usted es una persona que vive en un estado y cumple todos los requisitos de elegibilidad, incluido que sus ingresos estén por debajo de un determinado nivel, entonces es elegible.
no es necesario que encaje en ninguna de estas otras categorías de personas. Y como dijo el doctor Castellino, 40 estados han adoptado la ampliación y hay 10 estados que no lo han hecho. Ya me han oído hablar de que muchas de estas políticas están dirigidas a la población afectada por la ampliación y tendrán un impacto desproporcionado en ella. Pero una vez más, la reducción de los fondos federales que llegan a los estados debido a estas políticas que afectan a la población afectada por la ampliación tendrá un efecto dominó en todo el programa y repercutirá en todos los aspectos del mismo, así como en la capacidad de las personas para acceder a los servicios a través de otras vías del programa. Gracias. Doctora Castadina, ¿tiene algún comentario al respecto desde su perspectiva como proveedora? Acerca de la expansión o acerca de la expansión de la población y cómo afecta cuando acuden a la clínica. Sí, quiero decir desde el punto de vista del proveedor. Creo que desde mi punto de vista, no sé si durante la terapia eso influye. Cuidado, asistencia, entregas, servicios, como a veces los servicios de transporte, etcétera, durante la cobertura de los mismos durante la terapia. Creo que lo que me preocupa es que una vez finalizada la terapia, esas cosas corren el riesgo de desaparecer de todos modos. Y esos siguen siendo momentos importantes para los niños. Aunque no presenten efectos secundarios agudos al finalizar el tratamiento, deben seguir en observación por el riesgo de recaída. En general, los pacientes con cáncer infantil evolucionan mucho mejor y las tasas de recaída son más bajas, pero el riesgo sigue existiendo. Además, los efectos secundarios pueden aparecer lentamente incluso décadas después. Así que creo que ahí es donde me preocupan estos cambios. Y volviendo a la elegibilidad, dependiendo del grupo al que pertenezcas durante la terapia, estos pueden cambiar drásticamente. Y como mencioné anteriormente, especialmente si su hijo fue tratado en 17. Entonces, de repente, al final de la terapia, tienen 18 años. Lo que les sucede como adultos varía de un estado a otro. Nos preocupan mucho los pacientes adolescentes y jóvenes adultos que ya se encuentran en una situación marginal por muchas razones, no solo por el hecho de estar dejando el hogar paterno y no tener a nadie que los cuide. Quiero decir, estas cosas son complicadas para adultos maduros, para que yo los entendiera, todo el papeleo, etcétera. Pero ahora tienes un hijo de 18 años y tienes un hijo de 18 años que puede tener algunas limitaciones cognitivas. Disfunción por haber recibido terapia o cosas por el estilo, y además no tienen a sus padres cerca para recordarles cosas. Así que creo que esos son los grupos que me preocupan, los adolescentes y los adultos jóvenes. Creo que siempre hemos tenido cierta confianza en que durante la terapia las cosas se siguen muy de cerca porque incluso nuestros trabajadores sociales, etcétera, están muy atentos y son muy dedicados. No es que no lo hagan una vez que las personas entran en la fase de supervivencia, pero esos pacientes desaparecen del contacto semanal con la clínica. En ese momento hay más riesgo. Gracias, Sharon. Quiero destacar una de las preguntas que ha publicado aquí Sarva. Mariel, quizá podrías hablar un poco sobre cuándo entrarán en vigor los cambios, pero antes de eso, quería abordar, Sarva, has hablado de opciones de cobertura alternativas o recursos estatales. Existen en algunos estados y vale la pena hacer las averiguaciones necesarias, investigar y hablar con trabajadores sociales, con tu equipo de atención médica o con socios sin fines de lucro al respecto. Un buen ejemplo de esto es Child Health Plus en Nueva York, que es una alternativa económica para
pacientes con bajos ingresos que no cumplen los requisitos para Medicaid. En Nueva Jersey existe el Fondo de Ayuda Financiera para Catástrofes. Ambos son ejemplos de recursos disponibles a nivel estatal. Para las familias de los pacientes, si se siente abrumado y no puede investigar por su cuenta, puede ponerse en contacto con su equipo de atención médica o con organizaciones sin ánimo de lucro locales que cuenten con equipos de apoyo a las familias. Nosotros contamos con nuestro equipo de apoyo a las familias, pero también hay muchos miembros de Cactu que cuentan con un equipo de apoyo a las familias y estarían dispuestos a ayudarle. Creo que el mensaje general aquí es ponerse en contacto con organizaciones, equipos de atención y miembros que estén dispuestos a ayudarle a superar esta situación, orientarle y proporcionarle recursos. Sí, creo que además de los grupos locales para diferentes enfermedades, suele haber organizaciones de apoyo y fundaciones. A lo largo de mi carrera he visto y tratado todo tipo de cánceres infantiles, pero ahora trabajo mucho más con la leucemia y el linfoma. Existe la Fundación para la Investigación del Linfoma y la Sociedad contra la Leucemia y el Linfoma. A nivel local hay concentraciones en algunos estados que prestan más atención a las familias de su región. Los trabajadores sociales suelen estar al tanto de esos programas, pero también están cambiando cada uno de ellos. Algunos comienzan como programas de investigación y luego añaden un componente de apoyo a la familia porque reconocen que es una necesidad muy importante. Probablemente resulte abrumador para las familias, pero creo que será necesario adoptar un enfoque múltiple y estar atentos a dónde se encuentran los recursos. Esta es una buena oportunidad para mencionar también a CAC2. Una de las cosas que CAC2 hace muy bien es reunir a organizaciones de todo el país, tanto grandes como pequeñas, para hablar sobre cómo podemos apoyar mejor a las personas en la defensa de sus derechos, pero también en aspectos como el apoyo familiar. Así que para las familias de pacientes que se lo estén preguntando, sepan que estas organizaciones están en contacto entre sí y hablan constantemente sobre cómo podemos mejorar la forma en que atendemos a las familias. Pero para aquellos equipos familiares, pacientes, socios sin ánimo de lucro o socios hospitalarios que deseen participar en esos debates, acérquense a CAPTU, participen, hablen con otros equipos de apoyo familiar y aprendan unos de otros. ¿Puedo hacerle una pregunta a Mariela? ¿Qué esperas? Quiero decir, sin duda, incluso si el proyecto de ley o algunos de sus componentes se detuvieran en 4 años, habría efectos secundarios difíciles de revertir y revertir en un plazo breve, pero existe esa posibilidad en este momento, dado que se ha aprobado y que algunas partes del proyecto se eliminarán o interrumpirán de forma gradual. ¿O cómo será eso para las familias? Sí, a riesgo de parecer demasiado político, intentaré responder a esa pregunta. Creo que, como dije, que gran parte de esto está interrelacionado. Por lo tanto, incluso revertir algunos aspectos del proyecto de ley seguirá teniendo un gran efecto dominó en todo el sistema sanitario. El Capitolio tiene algunas reglas realmente arcanas y desafíos para aprobar leyes. Por lo tanto, el hecho de que este proyecto de ley haya recortado $1 billón y ahorrado $1 billón al gobierno federal significa que restaurar esos recortes requeriría el Congreso para pagar $1 billón en gastos de Medicaid durante los próximos 10 años. Por lo tanto, creo que realmente va a ser muy difícil encontrar una forma de revertir toda la situación. Y además de eso, quiero decir, la administración también está realizando muchos de estos cambios
a nivel administrativo. Por ejemplo, la semana pasada vimos que la administración publicó unas directrices para los estados en las que indicaba que varios estados habían ido más allá de lo que exige la ley y permitían a los estados no obligar ni exigir a las familias a renovar cada año la cobertura de Medicaid para sus hijos. Por ejemplo, el centro para el que trabajo es de Oregón. Su estado no exige la reevaluación de la elegibilidad para Medicaid hasta que el niño cumpla 6 años, lo cual es de gran ayuda para las familias. Por lo tanto, también hay muchos cambios a nivel administrativo. Creo que esas son las cosas que son mucho más fáciles de revertir si hay un cambio de administración. Pero ahora mismo un partido controla los tres, tanto la Cámara de Representantes como el Senado y la Administración. Y no veo en un futuro previsible la capacidad de revocar algunas de estas cosas. Y las cuestiones financieras son realmente las que requieren una ley del Congreso para ser revocadas. Así que sí, es una imagen desafiante. Mariel, ¿podrías muy rápidamente darnos también una visión general de los cambios que se avecinan y cuál podría ser el calendario? Sí. Así que inmediatamente no puede haber nuevos impuestos a los proveedores ni pagos dirigidos por el Estado que los estados puedan entrar en vigor. De forma inmediata, eso dificulta la capacidad de los estados para financiar su parte del programa Medicaid. Así que ese es un impacto inmediato. Más adelante, a partir de 2028, solo estados en expansión en realidad se reducirán gradualmente los impuestos a los proveedores que existen actualmente, lo que tendrá un impacto más amplio en la capacidad del Estado para financiar el programa Medicaid, pero eso será en 2028. La política sobre la obligación de informar sobre el trabajo entrará en vigor a finales de 2026. Sin embargo, los estados pueden solicitar al gobierno federal que adelante esa fecha. Por lo tanto, veremos que algunos estados lo harán y lo implementarán durante el próximo año o los 2 próximos años. Las moratorias que he mencionado que ayudan a las personas que tienen Medicare a pagar sus primas son inmediatas. Eso no entrará en vigor. Esas políticas estaban previstas para entrar en vigor el año que viene. Ahora no lo harán. Así que Planned Parenthood está fuera del programa Medicaid en estos momentos. Hay un litigio al respecto. Y luego, por supuesto, y sé que este es un seminario web sobre Medicaid, pero la cobertura del Asia está íntimamente ligada a Medicaid. Y las políticas del mercado están entrando en vigor ahora y afectarán a las tarifas de las primas de las personas para este año. Así que la gente empezará a ver si están cubiertos, si trabajan para una pequeña empresa o si compran un seguro médico en el mercado por su cuenta y verán inmediatamente el impacto en las primas. Y luego algunas de las otras políticas de las que hablé en relación con que los adultos tienen que volver a solicitar la cobertura cada 6 meses, eso es 2027. Creo que la cobertura retroactiva también es en 2027. Y las políticas sobre el estatus migratorio creo también se aplicarán en 2027. Pero Mike, tengo un calendario muy útil que puedo compartir contigo y que tú puedes compartir con los demás. Sería estupendo. Gracias. Antes de terminar en los próximos 10 minutos, me gustaría conozca la perspectiva de Ashley desde el punto de vista de una paciente y su familia. ¿Qué recursos utilizó que le resultaron útiles?
¿Qué consejo daría a los equipos de atención médica o de apoyo familiar sobre cómo pueden ayudar a las familias a atravesar este proceso? Creo que gran parte fue simplemente investigación por mi parte y tener algunos conocimientos básicos sobre al menos por dónde empezar. Creo que encontramos mucha ayuda a través de nuestros trabajadores sociales, probablemente nuestro hospital de referencia y también a través de St. Jude, simplemente porque estuvimos allí durante mucho tiempo. Lo difícil con St. Jude o para otras familias que tienen que buscar atención fuera del estado, lo cual es bastante común con el tratamiento del cáncer. Muchos de ellos no saben cómo ayudarte en tu estado de origen porque no conocen los recursos que hay disponibles allí. De hecho, encontramos que una de nuestras compañías de seguros, nuestra compañía de seguros comercial, tenía una gestora de casos asignada al caso de OB y ella se puso en contacto con nosotros y nos ayudó mucho para solicitar Medicaid y otras cosas. De hecho, descubrí que ella también era muy servicial. Quiero decir, me puse en contacto con, no sé si es algo específico de cada estado o si todo el mundo tiene uno, pero el Medicaid Ombudsman, creo que lo digo bien, me ayudaron mucho. Una vez que los encontré, es un defensor que asegúrate de que estás recibiendo lo que necesitas. Nos pusimos en contacto con TomTel 2 o 3 veces y nos ayudaron muchísimo. Así que he utilizado prácticamente todos los recursos disponibles para conseguirle a OPE lo que necesitaba. En realidad, ¿podría decirme dónde podrían encontrar estos recursos los padres que no tienen conocimientos médicos como usted? Busqué mucho en Google. Se trata de un diagnóstico reciente, ¿verdad? Como un padre que tiene un hijo al que le acaban de diagnosticar la enfermedad. Yo diría que, sin duda, si tienes una buena relación con tu pediatra, ese es un buen punto de partida. Y algunos no están tan bien informados sobre el cuidado de niños con cáncer y cosas por el estilo. Por suerte, nuestro pediatra está muy vinculado al hospital local y cuenta con muchos recursos allí. Y cuenta con un montón de especialistas, por lo que estamos muy bien conectados con nuestro hospital. Así que creo que probablemente un buen punto de partida sería el hospital donde se inicia el tratamiento y a partir de ahí ir avanzando. Yo también encontré muchos recursos gracias a otros padres con los que entré en contacto, ya fuera a través de grupos en redes sociales o cosas por el estilo. Así que no hubo realmente un lugar específico, pero creo que el lugar donde todo comenzó fue simplemente donde nos diagnosticaron inicialmente, donde comenzamos nuestro tratamiento y a partir de ahí fuimos construyendo todo. Yo también añadiré algo. En todos los estados hay organizaciones llamadas Centros de Información Familiar para la Salud. Pueden ser de gran ayuda. Están formados por familias que ya han pasado por esto y ayudan a otras familias que quizá acaban de empezar este camino. Y luego hay otras organizaciones estatales de defensa o apoyo a los pacientes que también tienen experiencia en navegar por estos sistemas tan complejos. Sí, creo que es un punto muy importante. Hay tanta gente que está en esta llamada hoy que cuentan con una comunidad o recursos disponibles para las familias de los pacientes. No se trata solo de las familias de los pacientes que participan en esta llamada, se trata de trabajadores sociales y socios sin ánimo de lucro que están ahí fuera dispuestos a ayudar y que quizá ya dispongan de esta información. Por lo tanto, lo que queremos destacar a las familias de los pacientes que participan en esta llamada es que estamos aquí para ayudar a nuestro equipo de apoyo familiar a estar preparado para ayudarles e incluso si nuestra organización no puede ayudarles a responder una pregunta o encontrar algo, contamos con maravillosos socios con los que colaboramos y que deberían poder proporcionarles lo que necesitan. Así que tenemos una comunidad grande y maravillosa a la que le gusta colaborar entre sí. Sí, otra cosa, como ha dicho Mike, CAC2 también es nacional, así que contamos con representantes de organizaciones de cada estado. Por lo tanto, si no encuentras un recurso y necesitas algo, puedes recurrir a la comunidad CAC2. Además, contamos con organizaciones sin ánimo de lucro locales en esos estados que pueden ayudar y que suelen estar creadas por padres que han pasado por lo mismo. Así que hemos pasado por estos retos médicos y demás. Así que ponte en contacto con nosotros y estoy seguro
seguro, como ha dicho Mike, de que si no lo sabemos, encontraremos a alguien que sí lo sepa y podremos daros una respuesta al respecto. En los últimos 6 o 7 minutos, solo tengo una pregunta que me parece interesante y no sé si Mariel podrías arrojar algo de luz sobre esto, y es que Medicaid, incluso fuera del estado, incluso en la administración anterior, era muy difícil. Teníamos la ley de acceso a la atención médica para niños. ¿Cómo cambia eso ahora que la mayor parte de Medicaid depende de los estados y ahora hay que buscar ensayos clínicos fuera? ¿Cómo cambia ese escenario en el panorama actual? Sí, así lo afirma. Todos tienen políticas. Existen normas, directrices y políticas federales sobre la búsqueda de atención fuera del estado. Por lo tanto, los estados cuentan con un proceso para hacerlo y eso no va a cambiar. La ley para acelerar el acceso de los niños a la atención médica fue una gran prioridad para ambos partidos en el último Congreso y, de hecho, se incluyó en el proyecto de ley de financiación del gobierno federal a finales de 2024. Y lamentablemente eso no llegó a buen puerto, pero era una prioridad real para mucha gente aquí. Y creo que la gente sabe lo que hace ese proyecto de ley, pero básicamente solo facilita que los proveedores participen en otros programas estatales de Medicaid. Y creo, una vez más, que se desconoce el impacto, los impactos específicos de este proyecto de ley no se conocen del todo. Pero creo que la disponibilidad de los servicios y la capacidad de los estados para cubrirlos y proporcionar esa atención va a ser más difícil para los estados. Por lo tanto, no puedo responder concretamente cómo se desarrollará esto en los próximos años, pero preveo que los retos a los que se enfrenta la población serán aún más concentrados y difíciles de lo que han sido hasta ahora, lo cual ya es inaceptable. Lamento mucho no poder darte una respuesta más satisfactoria. Bueno, para ampliar eso, también es importante señalar que todavía hay buenas leyes que no han llegado a la meta final y que podemos defender en los próximos meses. Al irnos, Mariela, ¿hay algo que creas que sería importante que hicieran los defensores durante los próximos meses hasta finales de año? ¿Hay algo en concreto que puedan defender y que realmente pueda ayudar a nuestra comunidad? Sí, por eso creo que una vez más es muy importante establecer esas relaciones a nivel estatal y local con los legisladores y hablarles de los servicios que se utilizan a través de Medicaid. Creo que mi jefe ha presentado hoy un proyecto de ley para derogar completamente la ley. Así que ahora hay un proyecto de ley para revertir por completo todos los recortes que se incluyeron en la ley. Y les pasaré el nombre y el número de ese proyecto de ley y ustedes pueden abogar por él porque tenemos que empezar de nuevo aquí. Y como dije, el statu quo no es aceptable, pero estos recortes son aún más inaceptables para las familias y los niños, ya que tendrán consecuencias realmente devastadoras. Y, como ha dicho Mike, acelerar la escolarización de los niños aún no es suficiente. Así que no dude en seguir defendiendo eso también. Gracias, Marion, y creo que esa será nuestra última pregunta. Pero si hay alguna pregunta que no haya sido respondida hoy, pondremos aquí un código QR para una encuesta y allí podrán incluir cualquier pregunta. Nos pondremos en contacto con ustedes. Pero hay algo que quería decirles. Si desean participar en la defensa de esta causa, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Envíeme un correo electrónico. Mi dirección es menrycuretekids.org para obtener información sobre cómo puede trabajar a nivel estatal o federal. Y, por supuesto, si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros y con nuestro equipo de apoyo familiar. Si necesita conectarse con recursos o desea obtener más información sobre cómo puede ayudar a su familia,
y defender sus intereses, por favor ponte en contacto con el Servicio de Apoyo Familiar de Cuídate Kids, org. Solo quiero dar las gracias de nuevo a nuestros ponentes. Espero que haya sido útil tanto para las familias de nuestros pacientes como para nuestros socios misioneros que han asistido aquí. Una vez más, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta o si desean colaborar con nosotros en asegurándonos de que estos temas se planteen no solo ante nuestras familias, sino también ante los responsables de la toma de decisiones y los legisladores. Muchas gracias. Que tengan un excelente evento. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mike. Gracias.